Bien, buenas tardes. Quien les saluda en esta oportunidad es el letrado Juan Pablo II Rañarana del Estudio Jurídico y Querías Asociados. En esta oportunidad y aprovechando la coyuntura en la cual estamos viviendo respecto a la pandemia, si bien es cierto, es una enfermedad nueva que hasta el momento está cobrando muchas víctimas, pero esperando que pronto llegue la cura a la misma para que de esta manera podamos ya realizar nuestras actividades de manera cotidiana. Debido a este problema, muchas personas están sufriendo algunos maltratos psicológicos por el mismo estrés, no tener trabajo, no poder desenvolverse en tu ámbito laboral, no generar ingresos, hijos pequeños que muchas veces te piden alimentos, se enferman, no hay medicinas, etcétera. Por ese motivo es que existe, más aún a la fecha, se han incrementado las víctimas o los delitos respecto a violaciones sexuales contra niñas menores de edad, adolescentes, y también se ha aumentado los delitos por violencia familiar. Pues por eso en esta oportunidad el suscrito lo que va a hacer es hablar un poco respecto a lo que es el delito de violencia familiar. Anteriormente, hace tiempo atrás, existía la ley 26260, que es ley de protección frente a la violencia familiar. Fue una de las primeras leyes acá en Perú en la cual protegía o daba parámetros para poder realizar este tipo de denuncias. ¿En qué consistía? Este era un proceso más, un proceso común. Puesto, ¿por qué? Porque tú ibas a la fiscalía, interponías tu denuncia, la fiscalía te toma tu declaración, declaraba el demandado, si en caso lo desea, iba al juez, el juez le corría traslado al demandado para que el demandado absuelva. Entre esos días señalaba fecha de una audiencia única, y en esa audiencia única, en una de las etapas, era la conciliación. Y se podía observar si ambas partes llegaban a acuerdo, pues automáticamente se archivaba la demanda y el proceso quedaba ahí. Ya no era necesario que el juez emita una sentencia. Pero, ¿qué sucedía en los casos de que el demandado no iba o si no había conciliación? Ya se seguía con la secuela del proceso y pues el juez emitía su sentencia, ¿no? Y se disponía medidas de protección y se imponía un monto de represión civil, nada más. Solamente eran medidas de protección. En cambio, sin embargo, con la acción de esta ley, se veía que los procesos de violencia familiar demoraban 2, 3 años e inclusive había un proceso que prescribía. ¿Por qué? Porque no le daban impulso, la parte interesada vivía lejos, la Fiscalía de Familia muchas veces no impulsaban de oficio, por la carga procesal que hay en los juzgados. Los secretarios con esa ley se centraban más en dar trámite a otros tipos de procesos y abandonaban esos tipos de procesos. Por eso que veíamos que muchos casos de violencia familiar quedaban impunes. Entonces, eso fue una preocupación grande para el legislador peruano en materia de familia. Por eso es que decidieron, ¿no? Dijeron, bueno, hay que buscar una ley que busque esa finalidad. ¿Y qué finalidad? La proteger a la víctima de violencia familiar. No solamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, ancianas, etc. Entonces, por ese motivo es que el legislador emite el 23 de noviembre del año 2015, en el Diario Oficial del Peruano, emite la Ley 30364. Esta Ley 30364, ¿qué es o con qué finalidad se da? Esta ley tiene como denominación, o la denominaron Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Entonces, ¿qué es lo que se buscaba o qué es lo que se busca con la adhesión de esta norma? Lo que se busca es que poder sancionar, ¿no es cierto? Sancionar a las personas que hayan cometido alguna privación o alguna lesión en contra del agraviado. Sancionar al demandado, ¿no es cierto? Por eso que en el artículo primero de esta ley precisa de que dice: la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar. Prevención, ¿sí? Prever, ¿no? Erradicar, disminuir, eliminar y sancionar. Si alguien hace alguna agresión a una mujer, entonces automáticamente va a tener su sanción, ¿cierto? Que puede ser privativa de su libertad, que eso ya lo voy a explicando más adelante. ¿No? Sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado, ¿cierto? Público puede ser en tu oficina, ¿no? En un parque, etc. Y privado se infiere que es dentro de tu hogar, ¿no? Entonces, contra las mujeres en su condición de tal, es decir, en su condición por género, porque hemos visto, somos testigos que muchas veces hombres maltratan a una mujer sin necesidad de conocerlas, pero simplemente porque tienen cólera hacia las mujeres, ¿cierto? Y contra los integrantes del grupo familiar. Los integrantes del grupo familiar, como ya le mencioné, no simplemente engloba a la mujer, sino también engloba al niño, a la niña, a los hijos, a los abuelos, a los primos, a los consuegros, etc. A todo lo que engloba en sí la familia del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Correcto. En especial dice cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Claro, frente a un exabrupto castigo, ¿no? O aumento de violencias familiares hacia niños y hacia ancianos, entonces el legislador dijo: no, ellos están desamparados y por su propiedad y por su propia condición no puede defenderse. Por eso es que englobaron en esta ley a estas personas, ¿no? Dice, para lo cual dispusieron ciertos mecanismos, medidas y políticas integrantes de prevención. Le dije prevenir, atención y protección de las víctimas. Es decir, María es víctima de agresión sexual, física. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es una medida? Retirarla de ese ambiente, ¿no? De maltrato. Segundo, y una vez que retiramos, no solamente la vamos a dejar ahí a su libre albedrío, no, sino tenemos que protegerla. Para eso hay organismos, ¿no? Que protegen, como por ejemplo el Centro de Emergencia de la Mujer, la DEMUNA, que son los entes encargados de proteger y velar a las mujeres víctimas de violencia familiar. Entonces, con esta finalidad es que se da esta ley. Pero si María fue víctima de violencia física, psicológica, sexual o doméstica, también tienen que recibir un tratamiento psicológico, no solamente ella, sino también los integrantes de su grupo familiar, como por ejemplo los hijos. Correcto. Ese es el enfoque primordial y principal de lo que es la violencia familiar. Entonces, motivo por el cual he emitido una pequeña definición de lo que es definición de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es cualquier acción. Yo reacciono y perjudico a la agraviada. La acción es la conducta que uno realiza con la finalidad de lesionar a la parte agraviada. O conducta
que les causa la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, ¿no? Entonces, vemos que, como expliqué en un momento, no simplemente es la violencia dentro del hogar, sino también puede ser dentro de su ambiente laboral, ¿cierto? Entonces, eso es en sí lo que da esta ley en primer lugar. Segundo punto, tenemos quienes son protegidos por esta ley. Claro está, las mujeres durante todo su ciclo de vida, niñas, adolescentes, joven, adultas y adulta mayor. Luego denomina esta ley que son los integrantes del grupo familiar. Lo mencioné anteriormente, ¿no? Puede ser los cónyuges, convivientes, exconvivientes, los padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes, como digo, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? Sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, que habiten en el mismo hogar, ¿no? Por ejemplo, los primos, ¿no? Que es víctima de la prima. Entonces, esos son los sujetos que son protegidos por esta ley, ¿correcto? Entonces, como lo mencioné en un principio, esta ley, ¿no? Protege a todas las personas integrantes del grupo familiar, motivo por el cual es que hace una definición también. 364 precisa o clasifica a qué entendemos nosotros por violencia. Y es por ello que encontramos que existen 4 tipos de modalidades. Primero, la violencia física, la violencia psicológica, violencia sexual y la violencia monetaria. En primer lugar tenemos la violencia física, es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación. Es decir, pues el caso de María, de que viene Roberto y de un momento a otro viene y la agrede físicamente causándole lesiones, ¿cierto? Y las lesiones son corroboradas con un reconocimiento médico legal. Si en caso no hubiera reconocimiento médico legal, ¿no? Medicina legal, lo derivaría a un centro autorizado, como por ejemplo puede ser el Ministerio de Salud, un hospital, puede ser una posta, lo que fuere. Correcto. Aquí no entra a tallar los certificados médicos privados, porque ellos no son, como se dice, los especialistas o los capacitados para brindar este tipo de información. Luego tenemos la violencia psicológica. Como decimos, la violencia psicológica es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad. En este caso, tenemos que el maltrato psicológico está referido a los insultos, humillaciones, denigrantes que realiza la persona en contra de la agraviada. Entiéndase acá que no necesariamente tiene que ser una mujer, sino puede ser una niña, pero también acá está incluido los varones. Vemos que, haciendo un pequeño paréntesis, en la actualidad, en la praxis, muy pocas denuncias hay de violencias psicológicas presentadas por los hombres o violencias físicas, ¿no? Ya sea por la coyuntura, por el que dirá o porque estamos en un mundo machista y discriminatorio. Pues si ustedes corroboran mayormente en las comisarías, en el área de violencias familiares se encuentran mujeres, y muy poco van y denuncian hombres, pero sí ha habido casos, ¿cierto? Luego tenemos como otro punto que recoge la ley 364 es la violencia sexual, que netamente son connotaciones estrictamente sexuales, no estamos acá hablando de indemnidad sexual. Este punto está referido a aquellas acciones en las cuales las mujeres son víctimas de realizar, tener relaciones sexuales con su pareja sin consentimiento, que es también
considerado tipo violación sexual, que este caso de acá de violencia sexual también se da en el matrimonio, no porque yo me encuentro casado o Pedro y María están casados y no por eso Pedro va a ir y la va a obligar, la va a forzar a tener relaciones sexuales con María, porque eso también es un maltrato psicológico y la norma lo sanciona, la 3364. Correcto. Luego tenemos lo que es la violencia económico-patrimonial. Este está un poco más referido a la discriminación que tú le vas a hacer a la mujer en cuanto a netamente monetario. Por ejemplo, Pedro está casado con María. Sin embargo, María es ama de casa, depende de Pedro, y sin embargo, esta persona es que le quita su dinero, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es que María, frente a esa posición, puede demandar violencia doméstica en la modalidad de violencia económica, ¿cierto? Dice, la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Es decir, si Pedro vive con María y Pedro le prohíbe que ingrese a la casa, la bota del hogar conyugal, le elimina sus cosas, incendia todo eso. Ahí es una violencia económica. Luego tenemos la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos. Yo le digo, Pedro bota a María de la casa, María quiere ingresar a retirar sus cosas, pero sin embargo Pedro no le permite, cambia las chapas, no la deja ingresar y se queda con todas sus cosas. No. Y otra es la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Es decir, aquí, siguiendo el ejemplo de Pedro y María, María es ama de casa, nunca ha trabajado, no tiene ingresos económicos. Sin embargo, Pedro le prohíbe o le disminuye sus ingresos económicos. Si, por ejemplo, antes le daba 20 soles para el mercado, ahora ya le da 10 soles o 15 soles. O muchas veces no le da, ¿cierto?, ni para el diario ni para sus hijos. Y esto está relacionado también a la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de salario, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, acá esta ley ya trata de un ámbito más amplio de proteger a la mujer. Ahora ya agrega, antes era violencia física y psicológica, eran las dos. Ahora da la prerrogativa de que es no solamente violencia física y psicológica, sino también es violencia sexual y violencia económico-patrimonial. Entonces, también habla sobre derechos laborales, ¿no es cierto?, respecto a que algunas mujeres con su condición de tal son víctimas de violencia, como por ejemplo es cuando yo le digo a mi trabajadora, ¿sabes qué? Tienes que trabajar horas extras, pero no te voy a pagar, ¿cierto? Que se puede dar como un hostigamiento laboral, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Si no trabajas o si no accedes a tener acceso carnal conmigo, pues te boto del trabajo. Entonces también está englobado a un hostigamiento sexual laboral, pero sin embargo también es protegido en esta ley. Entonces vemos que el campo de protección es mucho más amplio, ¿cierto? También hay en el ámbito de educación, ¿no? Porque podemos ver que un profesor se quiere aprovechar de una alumna y se da. Hay muchos casos, suponiendo ya, Pedro es profesor de María, ¿no? Entonces, Pedro le está chantajeando a María para que puedan tener acceso carnal, ¿no?, una intimidad, con la condición que si no lo hace, la jala del curso, ¿no es cierto? También hay medidas de protección, pero se configura también delito de violación sexual, puede configurarse el chantaje u otros delitos paralelos, pero frente a esos delitos también hay medidas de protección y también protege esta ley. Correcto.
Ya, entonces, ¿cuál es el paso a seguir o el trámite a seguir? Vamos a ver dos supuestos, ¿correcto? En los casos que, por ejemplo, ya tú denuncias, la mujer es víctima de agresión, supongámosles física, va, ¿no es cierto?, denuncia. Si están dentro de las 24 horas, inmediatamente la policía se constituye al lugar de los hechos, lo detienen al señor y lo retiene en la comisaría, ¿correcto? Porque se encontró en flagrancia delictiva. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, los actos preliminares, el fiscal tiene que recibir la denuncia, tomar la declaración de la agraviada. Primero, recibir la denuncia. Segundo, tomar la declaración de la agraviada. Tercero, realizarle la ficha de diagnóstico para determinar cuánto es lo que arroja, si es leve, severo o moderado. Cuarto, pasar examen físico a través del reconocimiento médico legal que lo hace el médico legista, ¿cierto? Y como le dije, si no hay médico legista, lo puede hacer el director del hospital, correcto. Como otro punto, ¿no? Mayormente en casos de violencia física también los exhortan a pasar examen psicológico, porque dice que la agresión física deriva de una agresión también, de un maltrato psicológico, correcto. Pero en el supuesto que solamente sea maltrato psicológico, entonces frente a ese punto, el legislador, ¿qué es lo que manifiesta? Muy bien, vas a pasar, ya no ya reconocimiento médico legal en el área de evaluación física, sino un reconocimiento médico legal, pero del área psicológica. En el caso no tuviese, no, como en algunos distritos judiciales pasa, va a ser examinada por el psicólogo, ya sea del Centro de Emergencia Mujer, del CEN o de alguna institución, ya sea del Hospital del Ministerio de Salud, del MINSA, que cuente con psicólogo para que pase dicha evaluación. ¿Correcto? Esos son los puntos que se tiene que hacer y proteger de esta ley. ¿Correcto? Entonces, vemos que aquí ya es un ámbito más amplio, ¿cierto? Entonces, una vez que pasa esas circunstancias y si efectivamente el reconocimiento médico legal sucede o arroja que las lesiones son graves, ¿cierto? Entonces, la policía y el fiscal inmediatamente dispone que se reenvíe o se envíe los documentos, los actuados, al juzgado de familia. En el caso que no haya juzgado de familia, lo va a hacer el juzgado mixto, ¿correcto? Entonces, el juez del juzgado mixto va a revisar los actuados y va a ceñirse a lo que dice la ficha de evaluación. Esa ficha de evaluación va, si es leve, la juez del juzgado mixto va a señalar fecha para audiencia, ¿correcto? Y si no fuera así, si arroja que es grave, moderado a severo, ahí la juez de oficio puede emitir medidas de protección sin necesidad de una audiencia. Correcto. Entonces, dicha audiencia se tiene que hacer con la presencia o sin la presencia de la parte agraviada. Simplemente es que las partes se encuentren debidamente notificadas para la concurrencia de dicha audiencia. Hasta ahí, perfecto. Asimismo, la jueza evalúa esos documentos y emite medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son garantías, ¿ya?, en las cuales va a generar convicción que el demandado no se acerque, el agresor no se acerque a sus víctimas, a fin de que pueda consumar o pueda realizar más actos de lesiones. ¿Correcto? Por eso es que el juez, al momento de emitir las medidas de protección, va a emitir 4 de manera obligatoria, ¿cierto?
como es provisión de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta. Es decir, si María trabaja, ¿cierto? No sé, venta de celulares. El agresor no puede concurrir a su trabajo o no puede acercarse a ello a menos de 300 metros. Segundo, prohibición de disponer, enajenar, otorgar o en prenda o hipoteca o cambiar la titularidad de los bienes. Es decir, si Pedro y María son titulares de un bien, por este delito no le faculta a que él pueda cambiar las escrituras, ¿cierto? O apoderarse de esa casa. Prohibición a la persona agresora de trasladar a niños, niñas o personas en situación de cuidado. Es decir, si Pedro y María tienen sus hijos, y María ha sido víctima de violencia, entonces Pedro no puede trasladar a sus hijos. Le hace un impedimento, correcto, a eso se refiere. Lógicamente, cuando María tiene este tipo de daño, es que tiene que recibir un tratamiento reeducativo o terapéutico, que no es más que un tratamiento psicológico, como le digo, ya en el hospital, ¿no es cierto?, a través de sus áreas de psicología. Entonces, esas son las medidas imperativas de la norma. Pero en el quinto te dice cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares. Es decir, ya es un ámbito más amplio y que le faculta al juez decidir. Por ejemplo, si Pedro lo ha amenazado de muerte a María o lo ha lesionado a través de un arma de fuego, inmediatamente el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es la prohibición de seguir portando el arma de fuego. Para tal efecto, emite un oficio a SUCAME, que es el órgano encargado de dar licencias y autorizaciones de portar arma. ¿Cierto? Otro, si han sido víctimas menores de edad, hijos, también el juez dispone el alejamiento o la prohibición de acercarse, unos 200, 300 metros. Eso ya va a depender, cada caso concreto, la magnitud del daño hacia la víctima, ¿cierto? Otro punto que pueda dar es que, ¿no?, ver que inmediatamente el señor se comunique, ya sea vía telefónica, llamada, mensaje de texto, por WhatsApp, Instagram o cualquier otra red social que hubiere. Correcto. Estas son las medidas importantes, trascendentales, que el juez de familia impone al momento de la realización de la audiencia. Como le digo, puede ser antes o después. Otro punto también es que si la agraviada presenta lesiones de consideración, entonces independientemente, el fiscal de turno que recibe la denuncia, independientemente puede solicitar hacer un requerimiento de prisión preventiva. Claro está, una acusación directa. ¿Con qué finalidad? La prisión preventiva lo realiza con la finalidad de preservar la integridad física y psicológica de las agraviadas. Pero eso ya es facultad y va a depender de cada caso concreto. Ahorita estoy ciñéndome básicamente a casos generales, ¿no?, donde el fiscal no pide prisión preventiva. Correcto. Entonces, una vez que se dictan las medidas de protección, el juez, correcto, notifica, en el caso no esté presente, notifica las medidas de protección por escrito al demandado. El demandado tiene la opción de apelar en el plazo de 3 días dichas medidas medidas cautelares que le han dado, ¿no es cierto? Medidas cautelares o medidas de protección que se llama. Puede apelar en el plazo de 3 días. Si es que no apela, no hay ningún problema. Se infiere que esas medidas de protección quedan consentidas. Y si apela, bueno, se va sin efectos suspensivos a la sala para que la sala, ¿no?, lo califique, lo analice. Correcto. Entonces, esto es en sí lo que es las medidas de protección. Entonces, una vez que el juez de familia dicta las medidas de protección, inmediatamente envía los documentos a representante del Ministerio Público
pero en lo penal, para que éste siga un proceso, valga la redundancia, en el ámbito penal y pueda configurar el delito, ¿no? En este caso lo podemos encontrar en el artículo 122b del Código Penal. Y ahí va a notificar a las partes, va a abrir investigación preliminar, va a recabar las declaraciones nuevamente de la agraviada, va a recabar la declaración del demandado, ¿no? O imputado, ¿cierto? O procesado. Se va a tomar su declaración. Una vez que el fiscal ya tenga todos los elementos de convicción, ¿no es cierto? Él lo que puede hacer es pedir formalizar la investigación si considera que ya tiene todos los actuados, todas las pruebas, ya sea examen psicológico, examen médico legal, ya sea la declaración de la agraviada, los testigos que estuvieron presentes, por ejemplo, si es grave, el médico que la atendió a la agraviada, etc. Entonces, con eso puede formular acusación directa, o de lo contrario, formaliza y amplía el plazo de investigación preparatoria para que pueda recabar más elementos de convicción. Entonces, si recaba elementos de convicción, va a formalizar, ¿no es cierto?, por el plazo de 120 días. Entonces, de lo contrario, se va por una acusación directa. Vamos, en primer lugar, si el fiscal formaliza, durante esos 120 días va a recabar pruebas, que puede iniciar del momento 1 hasta el 129 y posteriormente emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿correcto? Y posteriormente hace la acusación. Si hacen de frente la acusación directa, entonces frente a la acusación directa, a ver, el juez de investigación preparatoria va a llamar a una audiencia. En esa audiencia el fiscal va a oralizar su requerimiento, ¿cierto? Y el agraviado, si se ha constituido en actor civil, puede también presentar sus agravios, pedir su reparación civil y, claro está, al imputado. Previamente le han corrido traslado a todos los sujetos procesales de requerimiento de acusación, ¿cierto? Para que ellos puedan observar, formular, y todo eso va a tener un plazo. Entonces, una vez que presentan esa absolución, el juez va a señalar fecha y hora para audiencia. Y en esa audiencia se va a debatir, pues, ¿no?, si efectivamente se hubo lesiones, no se hubo lesiones. Una vez que el juez de investigación preparatoria, que es el juez de garantías, el de control, va a determinar y va a disponer si la causa va a juicio, ¿cierto?, y emites el auto de enjuiciamiento. Como sabemos, en la mayoría de los casos, todos los jueces de investigación preparatoria envían los actuados al juez unipersonal o juez de juzgamiento. Y también sabemos que existe mayormente dentro de la praxis jurisdiccional, observo que hay jueces en la cual la mayoría de los casos los han sentenciado. Entonces, en juicio oral, no, que ya es la etapa final, en juicio oral va a ser los alegatos de apertura del fiscal, ¿no? Va a contener la narración de los hechos, la configuración jurídica, ¿no?, y su pretensión. Son medios de prueba, su pretensión. Igualito el abogado de la defensa va a prestar su alegato de apertura, correcto. Va a ofrecer pruebas, si es que la tuviese, se van a actuar las pruebas. Va a decir si es inocente o es culpable, y posteriormente va a hacer su autodefensa, y el juez con esos elementos va a emitir su sentencia. Eso es en sí lo que es el proceso de violencia familiar, que es que la ley 3364 lo ha denominado ley para
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bueno, espero que esta información le haya servido a ustedes. Si tienen alguna consulta que hacerme, pues estoy presto acá para absorberle las consultas, ¿no? Y ratificando que el suscrito su estudio jurídico se encuentra en la calle Roberto Segura, 716, segundo piso de Jaén, y los números de teléfono es 998-425-627 o el 927-570070. Bueno, estoy presto para las opiniones o preguntas que deseen hacer. Bueno, señores, ha sido un placer emitir esta pequeña información. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches.